Hola amigos de YouTube, hermanos en la fe. Bienvenidos una vez más a su canal Vanguardia Católica. El día de hoy estamos una vez más con Cristian Rojas. Solamente para presentarles el tema de hoy, hemos decidido hacer programas más cortos, o sea que vamos a estarles presentando temas sobre historia de la iglesia, influencias que ha tenido la iglesia en la historia. Vamos a tener estudio de la Biblia, vamos a tener espacios de estudio también de libros de santos de la iglesia. O sea que vamos a estar con bastante material desde el día de hoy y ojalá les guste y estamos pues muy contentos por presentar este nuevo material. Le doy espacio a Cristian que los salude y presente de una vez lo que tenemos para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a todos los que siguen este programa aquí en YouTube. Y hoy vamos a estar en compañía de nuestro compañero Edgar, que nos va a hablar de un tema bien interesante, un tema importante. Nos va a hablar de una institución, de un grupo que en la historia siempre ha tenido un carácter iniciático, filantrópico, es decir, de ayuda a la humanidad, simbólico, filosófico, discreto, selectivo, jerárquico, con todas estas características, incluso un grupo humanista y de fraternidad. Edgar va a dar unos datos importantes e interesantes al respecto, así que vamos a dar paso a nuestro compañero Edgar. Un saludo y, por favor, el tema es importante y más interesante. Gracias, Edgar, Martín, y continuamos con el programa. Adelante entonces. ¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy quiero contarles la historia de un grupo muy conocido por todos, pero del cual poco hemos oído hablar porque no tenemos datos suficientes, o si se los tiene de manera muy general, muy sesgada. Voy a empezar diciéndoles si alguna vez han conocido una fraternidad, una asociación o una secta en la cual miembros exclusivos pueden ser parte y no pocos pueden entrar, y de paso hay restricciones para entrar. Pues justamente esa fraternidad, esa asociación son los masones. Conocidos, no conocidos, vilipendiados o no, siempre el hermetismo ha sido una de las marcas registradas, se podría decir, de la masonería. Pero su origen está ligado a la iglesia, en la construcción de las catedrales góticas en sí, en la Edad Media. Quiero contarles ese verdadero origen de los masones, que surge en la construcción de las catedrales. Y cuando se tenga más tiempo, quiero contarles el origen místico y hasta religioso que los mismos masones se atribuyen a ellos mismos. Son dos orígenes, el verdadero, el histórico, quiero decir, y el místico, que luego los masones se atribuyen a ellos mismos. Y verán que son dos historias muy distintas, y es increíble que este origen místico justifique todo lo que después harían a partir del siglo XVIII. Pero bueno, comencemos. Hoy vamos a hablar de el origen de los masones, canteros y constructores de catedrales en la Edad Media. Los orígenes de los masones habría que situarlos en la llamada plena Edad Media, es decir, los siglos XI y XIII, en concreto a inicios del siglo XI, cuando se inician las obras de las grandes catedrales urbanas del gótico, fundamentalmente en Francia, aunque también en Alemania, Inglaterra, España e Italia. En Francia, entre 1150 y 1350, se levantan 80 catedrales de grandes dimensiones, con profundos cimientos y mucha altura para conectar a miles y miles de fieles con Dios. Las grandes catedrales góticas destacan por sus proporciones y dimensiones, además de por la altura y la belleza ornamental de sus naves y torres, agudizada con flechas y agujas,
que superaban claramente los 100 metros de altura. Destacan en ello las catedrales de Chartres y Notre Dame en Francia, las de León y Burgos en España, la de Estrasburgo en Alemania o la de Westminster en Inglaterra, que podían acoger a casi toda la población de una ciudad del siglo XII. Los masones fueron los canteros y albañiles que trabajaron e hicieron factibles esas grandes construcciones góticas en la plenitud de la Edad Media. Fueron los que trabajaron la piedra, los que levantaron catedrales, iglesias y monasterios. Ese gremio de canteros y constructores contaban con una serie de costumbres y ritos sociales que son la raíz de lo que luego conoceremos como la masonería de la Edad Moderna. Los masones fueron los maestros de la piedra en la Edad Media. Ya en el siglo XII eran llamados masones, que significaba constructores o canteros. Los canteros o masones de mayor rango eran los encargados de trabajar y moldear la piedra, mientras que los albañiles, masón de escala inferior, tenían la tarea de unir y encajar las piedras. Dentro de los masones superiores o canteros estaban los que trabajaban la piedra blanda o la dedicada a la ornamentación. En Inglaterra se llamaban Freemason, y los que trabajaban la piedra más dura y tosca en la sillería o los cimientos se llamaban en inglés Rough Mason. Está documentado que algunos dedicaban el invierno al trabajo de cantera y luego en verano pasaban a ser albañiles de la piedra y el mortero en la obra. Ambos oficios eran denominados de distinta forma en cada país. Los masones estaban considerados socialmente en una posición elevada. Eran profesionales libres que se dedicaban a un oficio capital y por lo tanto contaban con personas y servidores a su cargo. Y bajo sus órdenes había un gran número de obreros, desde carpinteros y marmolistas hasta vidrieros o plomistas, junto con muchos peones o ayudantes. Sabemos por el Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela que en su construcción trabajaron 50 canteros, según documentación de Westminster en 1253, trabajaban 39 masones en su obra. Eran un gremio superior dentro de la sociedad medieval, con mayor poder adquisitivo. Se dice que tenían mayor renta material que un obrero del siglo XIX, imagínense. Las jornadas de trabajo eran largas, aunque muchas veces solo se trabajaba en verano. En invierno se trasladaban a la cantera o a la logia. El frío y el mal tiempo no eran buenos para la construcción. En verano se trabajaba hasta 12 horas, con pausas para beber y comer. Muchas veces la carne era un bien escaso en la Edad Media y su carestía provocaba protestas y las huelgas en las grandes obras del gótico. El oficio de cantero masón era normalmente itinerante. Los masones eran llamados de muchos lugares al ser un trabajo básico y especializado, por lo que viajaban constantemente a los puntos donde se les necesitaba. Incluso había obras en las que los masones originarios de países distintos se ocupaban de una parte del edificio y rivalizaban entre ellos. Las migraciones de masones eran documentadas y desde el siglo XI los canteros migraban en forma de cuadrillas itinerantes, normalmente dirigidas por un arquitecto o maestro masón. Es interesante ver sus signos lapidarios o firmas de cantero en los bloques de piedra de los edificios en los que intervenían, unos elementos que nos permiten seguir el astro nómada de estos profesionales de condición libre e independiente. Los grupos de canteros y albañiles se organizaban en logias. Dicha palabra, logia, era la oficina o el refugio de los canteros, que se situaban junto a cualquier obra en construcción. Es decir, al lado de la catedral existía un pequeño edificio para una docena de masones, que podía ser de madera o en muchos casos permanente de piedra.
que les permitía trabajar con mal tiempo, refugiarse y celebrar reuniones. Un refugio u oficina con sus tableros y herramientas de trabajo, donde revisaban la obra y que servía a modo de tribunal bajo la autoridad de un arquitecto masón encargado de hacer cumplir la disciplina y normas de la logia. Logias que tenían una jurisdicción propia, en algunos casos como Alemania, llegaba fuera de la ciudad en la que se instalaban. Las logias, como ya dijimos, son lugares de reunión administrativa y jurídica de los masones. Eran auténticas agrupaciones gremiales de obreros de la construcción o llamadas guildas. Estas guildas o gremios de oficina eran congregaciones con derechos jurídicos y políticos y contaban con normas e ideologías secretas bajo la fe católica. Están documentados los estatutos de Ratisbona, creados en abril de 1459, que están formados por 52 artículos, consensuados por maestros de todas las logias de Alemania. Cada país o región contaba con su versión de estatutos, que eran el decálogo de los masones o los nuevos masones. Los masones, para serlo, debían ser libres, no bastardos, ni practicar el libertinaje, y profesar la fe cristiana al menos una vez al año a través de la confesión y la comunión. Además se establecieron sus símbolos, cosa muy importante, que representaban el arte u oficio superior de la construcción de grandes edificios y no eran otros que la escuadra, símbolo del equilibrio y la equidad a la hora de regir el arte y la vida de los masones. Y también está el compás, que simboliza la espiritualidad de la equidistancia en la relación con otros masones y el nivel que presenta la igualdad entre hombres, como iguales y uniformes eran sus muros. Con el tiempo, el oficio o arte de masón se convirtió en una doctrina secreta, que es ahí a donde vamos. Una doctrina secreta que enseñaba la arquitectura a base de números y símbolos. Los números y su simbología eran también muy relevantes, dando lugar a una especie de arte-ciencia cuasi mística. Esa mística y significado simbólico estaban en las grandes construcciones de la época. Solo podían ser canteros o masones aquellos que demostraran entender esa simbología. Los masones debían forjarse a sí mismos a través del conocimiento. Además de los símbolos, las logias contaban con números sagrados como el 3, 5, 7 y 9 y colores como el azul y blanco que figuraban en sus lemas y estandartes. Los masones consideraban que tenían un oficio superior al resto de los obreros, por lo que para distinguirse idearon contraseñas secretas y una elaborada simbología. Eran muy celosos en la protección de los secretos de su arte. Los aprendices juraban no hacer público bajo ningún concepto los secretos masónicos y debían cumplir con supremo celo todos los reglamentos y estatutos de la sociedad. De no hacerlo, podían ser juzgados y castigados por los maestros, que tenían potestad para hacerlo. Los maestros debían además conservar los libros de la logia para que nadie descubriera los secretos de su oficio. En cada logia había 3 jefes, el maestro y 2 presidentes, que simbolizaban la tríada sobre la que se asentaba la masonería. Esta tríada es la sabiduría, la fuerza y la belleza, las 3 columnas que sostienen la logia. Todo ese misticismo y simbolismo que empezó a aparecer en las logias de canteros o constructores de la plena Edad Media se mantienen tras el cese de la construcción de las grandes catedrales gótico-medievales. En la Edad Moderna se fue forjando una nueva masonería que derivó de esta asociación medieval y que se asentó definitivamente en el siglo XVIII. Surgió de esto una masonería teórica basada en la fraternidad y en los símbolos y el misticismo de los masones constructores de la Edad Media. Ya no era un arte
u oficio. Eran sociedades secretas que operaban al margen de la sociedad y fueron alcanzando un enorme poder. Una masonería moderna, iniciática y especulativa, cuyos objetivos primordiales eran la búsqueda de la verdad, pero por sobre todo el poder. Toda una institución marcada por la mística y el simbolismo, ¿no lo creen así? La masonería llegó a estar formada por ilustres miembros con gran poder en la sociedad a partir de entonces, y hasta ahora es una institución que aún sigue funcionando y da mucho que hablar. Hasta aquí la historia legal del surgimiento de la masonería, o podríamos decir la historia oficial y verdadera. Luego daremos a conocer la historia de la masonería según los propios masones, y se darán más que una sorpresa. Bueno amigos, muchas gracias por su paciencia. Les agradezco por haberme escuchado. Les deseo todo lo mejor. Bendiciones. Cuídense mucho y recen para estar seguros. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a Edgar por esta explicación tan interesante. Y bueno, desde aquí, desde nuestras casas, seguimos aún en este tiempo de cuarentena, pero compartiendo con todos ustedes. Así que Martín, seguramente nos tienes que decir algo y será hasta una próxima. Bueno, gracias, ha sido todo el día de hoy. Ojalá les guste el programa. Sigan el canal, ya saben si les ha gustado o si no les ha gustado, pónganos en sus comentarios. Y si les ha gustado, pónganle un dedito arriba. Y estaremos la próxima semana seguramente con un nuevo tema, con un nuevo programa. Muchas gracias a todos, bendiciones, que el Señor siempre los acompañe. Gracias. Chao, nos vemos.